Bien, ahora tratemos el siguiente punto, que todos sabéis cuál es, que es el señor Dallas Azahar Blanco. ¡Hola! Antes de empezar, quiero dejar claro que todo lo que voy a contar aquí a continuación es algo ya resuelto desde hace muchísimos años. Entre yo y Auronplay quiero dejar constancia de que pienso que él ha cambiado mucho con el paso de los años. Y creo también que la denuncia que le puse en su día le hizo cambiar muchísimo en su momento. Estoy hablando de algo que ocurrió en 2013. Y pensé que era un buen momento para hablar de ello, ya que él también habló de ello recientemente y ahora vamos a ver cómo cuenta la historia. Pero quiero decir, qué menos que explicaros ya de por sí en un vídeo el resumen de toda la historia de qué fue lo que pasó y cómo terminó todo. Para que os hagáis una idea, todo empezó en 2013 y él filtró mi dirección, fotos de mi familia, mi número de teléfono. Yo en ese momento tenía solo 18 años y la verdad, pues sí que me afectó, porque llegaba un momento en el que no podía ni salir de casa sin mirar a los lados. Vinieron incluso amigos suyos a tirarme piedras intentando dar en la ventana, que al final no dieron en la ventana, pero dieron muy cerca. En fin, la historia es muy larga, así que si os parece no os la voy a resumir yo aquí ahora, sino que vamos a escuchar a ver cómo la cuenta él y yo os iré aportando cosas, porque hay algunos pequeños puntos donde no está diciendo la verdad. Nada importante, solo pequeñas cositas. En parte también lo entiendo por otra cosa que vamos a ver. Pero bueno, como os he dicho, el problema con él se solucionó hace muchísimos años ya. Aunque no somos amigos ni mucho menos, sí que de vez en cuando, a lo largo de estos últimos años, hemos hablado. También digo que muchas cosas que él dice aquí desmiente al Wismichu en su vídeo que hizo contra mí en su día. Pero la verdad, como os he dicho, no tiene nada que ver cómo es ahora a cómo eran aquellos momentos. Para que os hagáis una idea, él ha puesto muchísimos vídeos en privado o directamente los ha eliminado, donde decía cosas por las que a día de hoy YouTube le desmonetizaría el canal. Pero cosas tan fuertes que hasta eran totalmente de mal gusto. Para que os hagáis una idea, le borraron creo que 3 o 4 cuentas de Twitter. Hacía cosas muy bestias en aquella época, pero muy bestias. Vamos a verlo porque es que si no, no terminamos nunca. ¿Por qué ponéis Dallas en el chat? ¿Queréis que os cuente mi historia con Dallas o qué? ¿O qué queréis? Aunque tampoco hay mucho que contar, ¿eh? Es que últimamente por Twitter me ha llegado bastante mención de que si Dallas, que si no sé qué. Y me he quedado en plan, hostia, ¿pero qué pasa? Y hay mucha gente que no sabe la historia, ¿eh? Ese es el problema. Que hay mucha gente que no tiene ni idea de la historia. La voy a resumir, va. Hoy estoy hablador. Por cierto, una pregunta. ¿Eres Auronplay o Jimmy Neutron? Literal, me vienes con un invento y sinceramente no sé la diferencia. Mira, voy a poner esto. A mí Dallas me hizo una crítica allá por el año 2012, 2013. Una crítica fue. Que la verdad... En 2013 básicamente yo le hice una crítica que todavía está pública en el canal. La crítica se llama Auronplay no tiene sentido, porque básicamente Auronplay se pasó desde el principio de 2012, que fue cuando se empezó a hacer conocido en lo pequeño que era YouTube en aquella época, y se hizo conocido criticando sobre todo al Rubius y a los canales populares que había en aquella época, diciendo que si su contenido era basura, que si el contenido de calidad no tenía nada de calidad, que si no era gracioso, que si no se le ocurran nada a los vídeos. Y mi crítica se basaba básicamente en decir, ¿cómo puedes llevar años criticando a la gente que está en el top para hacer un contenido muy malo, cuando empezó a hacer contenido propio, que fue para allá de 2013, se dedicaba a hacer sobre todo challenge? O sea, cosa que hacían también los canales que él previamente estaba criticando. Eso era todo, literal, eso era todo. Os recomiendo verla si no me creéis, pero realmente fue una crítica con mucho respeto, sinceramente creo yo, para las cosas que iban ocurriendo en aquella época, porque realmente le podría haber criticado muchas cosas más. Pero bueno, eso era la crítica. Él me reconoció cuando lo hablamos hace unos años que yo realmente estaba en todo mi derecho a hacer la crítica, pero él se lo tomó a un nivel impresionante. Bueno, escuchad. Una crítica que la verdad es que me tomé fatal, ¿eh? Una crítica me la tomé mal. O sea, pero claro, eran otros tiempos. Yo era mucho más niño, mucho más capullo. Y la verdad es que me ofendí que te cagas. Me ofendí. Me la tomé fatal. Y le insulté. Le amenacé. Me acuerdo, ahora que lo pienso, que no paraba de republicar dibujos que hacía la gente de él acabando con mi vida. Literalmente. Me acuerdo de uno en concreto, fíjate, que él volvió a publicar en varias ocasiones y que incluso se lo puso de portada de perfil, en el que él estaba como si fuera uno de los soldados de la película de 300 y a mí me atravesaba con una lanza y era todo mucha sangre por todos lados y bastante what the fuck, sinceramente. Vamos a ver qué explica, porque creo que esta es la primera vez que lo veo por esta parte. Literal, no he visto el vídeo todavía, a ver qué dice. Compañeros míos publicaron sus datos y la verdad es que ahí se creó una enemistad muy gorda, de verdad. Pero yo la verdad es que le di mucha caña. O sea, insulté bastante, pero claro, eran otros tiempos, tío. Es que, ya te digo, yo tenía... A ver, no es por la edad, es por la mentalidad, porque de edad ya era mayor.
pero de mentalidad, tío, la verdad es que me ofendió mucho. Ok, él tiene 31 años ahora. Es decir, que en aquella época él tendría 23, 24. Creo que además el punto es que él estaba acostumbrado, y esto es algo que le pasa a mucha gente, está muy acostumbrado a criticar, pero no está muy acostumbrado a que le critiquen. Que por cierto, su canal sigue siendo de críticas a día de hoy. Y esto es algo que también me parece bastante gracioso. Gracioso por no decir extremadamente hipócrita. Como muchos sabéis, hay mucha gente que me viene a decir a mí diciendo cosas tipo: ¡Oh, Dallas, que solo te dedicas a criticar! Y es tipo, 1, review. Dallas review. Review significa crítica. Y 2, canales como el suyo se dedican íntegramente a criticar y no veo ni la mitad de gente quejándose de que él se dedica a criticar un montón de cosas también. Pero bueno, esto entra dentro de más del rollo de no importa en sí el contenido, sino el aura que hay alrededor del contenido. Como bien sabéis, a mí me han hecho una campaña de odio absoluto y de difamación de todo tipo desde el año 2013 justamente, porque con él comenzó toda la bola, y desde entonces ha sido un constante año tras año tras año tras año de un no parar. Entonces la gente no se basa realmente en la realidad del contenido, sino más bien en el aura del contenido que hay por fuera de él. Que por cierto, tengo que decir que no tengo ni idea de cómo, pero la denuncia que le puse en su día sobrevivió a todas las mudanzas que he hecho hasta ahora. La encontré hace no mucho en una caja. La verdad es que la denuncia, lo que tengo es la copia que redacté yo para ir a presentar en la policía, la denuncia que le puse a él. Pienso que tal vez estaría gracioso leerla en un vídeo. ¿Qué opináis? ¿Os gustaría que leyese la denuncia en un vídeo? La verdad es que hay un montón de puntos súper mal escritos que lo estuve leyendo un poco por encima y fue tipo, ay Dios mío, qué mal escrito que está esto. Porque claro, en ese momento tenía cero ideas sobre términos legales y sobre cómo funcionan ese tipo de cosas, y entonces yo a mi manera lo intentaba explicar como podía. Pero bueno, eso, si queréis, pues puedo hacer otro vídeo leyendo lo que escribí para presentar en la policía. Pero bueno, ahora habla él de esto también. Diría, pues muy bien, pero en aquel momento me sentó, pero fatal. Se creó ahí una enemistad, yo le insulté. Bueno, horroroso todo, amenazas, horroroso. Y luego vino el episodio de las piedras. No entra en mucho detalle, pero la verdad que eso me afectó muchísimo. Llevaba toda mi vida, hasta mis 18, con el mismo número de teléfono, nunca lo había cambiado. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, WhatsApp, que literalmente me colapsaban el móvil. Él se puso mi dirección, se la puso en la biografía de Twitter, como si su dirección fuera la que él ponía ahí, cuando realmente era la mía. Aún creo que queda alguna captura de eso por algún lado. Aunque creo que definitivamente las peores cosas que hizo en ese momento fue probablemente dedicarse a publicar fotos de familiares míos, a hacerme photoshops con cosas horrorosas. Tengo un vídeo de él grabado, por cierto, él con la novia, en donde está en un directo, creo que era un directo de Twitter, porque en aquella época se hacían directos en Twitter. Y en ese vídeo se pone a decir mi nombre completo y se pone a decir que me iban a ir a buscar a la casa y cosas así. Realmente terrible. No sé si tendré ese vídeo por algún lado, pero literal, súper explícito, pero otro nivel. Y todo, os recuerdo, porque le hice una crítica. O sea, todo vino de esa crítica. Y ahora lo miro en perspectiva y digo, todo el mundo le está dando la razón, que es lo peor del tema. Todo el mundo vino a decirme de todo, a publicar mi dirección, mi número de teléfono, amenazas de todo tipo. Todo porque le hice una crítica. Es que fue impresionante. Yo en esta época intenté contraatacar como podía. No estaba ni acostumbrado ni sabía lo que era algo así. Sí recuerdo haberle dicho un par de cosas, pero es que ni punto de comparación, literal, ni punto de comparación. Y si en algún momento le llegué a insultar en aquella época, fue precisamente para defenderme las cosas que le estaba diciendo. Pero bueno, esto es algo que él mismo ya sabe perfectamente lo que hizo en aquella época, y es que fue, la verdad, fue otro nivel. Y ahora explica lo de las piedras. En esto, por cierto, desmiente al Wismichu. Escuchad. Ahí sí que hay mucha confusión, que si fuiste a tirar piedras. A ver, lo de las piedras... Aquí tengo que decir una cosa, él no fue el que vino a tirar las piedras, pero sí que fueron amigos suyos, los cuales os puedo decir los nombres que tenían en aquella época en Twitter. En Twitter eran dos tipos que eran súper amigos de él, uno de ellos se llamaba Berlustiño y otro se llamaba Max Cani. El tal Max Cani era de San Joan d'Espí, que es un barrio de Barcelona, y este fue el primero que se peleó con ellos y entonces me vino a contar a mí cómo fue toda la movida realmente. Tanto él como este tal Berlus, que por cierto es un pedazo de hooligan de mucho cuidado, y era súper amigo de él en su día, ya no lo son, ¿vale? Él ya no es amigo de toda esta gente, pero sé que no quiere tener problemas con esta gente porque están muy mal de la cabeza, igual que él estaba anteriormente también. Entonces lo que hicieron en estos momentos en los que filtraban mi dirección y todo esto fue que vinieron directamente a mi casa estos dos tipos que eran amigos de él. Por cierto, mientras esto iba ocurriendo, él iba publicando en Twitter como si él también viniera en ese coche, pero hasta donde yo sé, él no vino. Pero sí que anduvo publicando muchísimos tweets, que a lo mejor me queda alguna captura de algunos de esos tweets en algún sitio, puede que la denuncia esté y no lo haya visto todavía, pero él iba publicando como si fuera él quien se estuviera acercando a mi casa. Total, que lo que hicieron fue sacar fotos de mi calle, sacaron fotos de mi casa, incluso metieron la cámara de fotos a través de un muro que había en ese momento, un muro de hierro que había como para separar la calle de la casa, metieron el móvil y hicieron una foto de mi patio interior, porque yo vivía en un bajos en aquel momento. Y entonces lo que hicieron fue que uno conduciendo con la puerta abierta, el otro lanzó una piedra intentando dar a una cristalera súper grande que era la puerta de entrada de la casa, pero finalmente la piedra no dio en la cristalera, sino que dio justo al lado y simplemente
cayó en el suelo. Intentaba alcanzar la cristalera, pero la cristalera estaba tan lejos de la calle que es muy difícil dar. Hay que tener una fuerza colosal para que una piedra consiga llegar desde la calle hasta esa cristalera. Y luego lo que sucedió fue que el fin de semana siguiente, otra persona más, hasta donde tengo constancia, otra persona diferente a estas dos, que honestamente ya no sé si fueron estas dos personas o si fueron otras personas diferentes, vino, lanzó otra piedra más y lo que hizo fue dar en las tejas de una caseta de perro que había justo al lado de la entrada de la casa. Para que lo entendáis, fueron dos ocasiones y por lo menos en la segunda sé que no estuvo involucrado este que se hacía llamar, o que se hacía llamar Max Cani. Que por cierto, estos dos tipos que vinieron realmente son un par de, en fin, tipos bajitos, regordetes, que les hicieron mucho bullying en el colegio y que ahora se la pasaban bien haciendo básicamente puras basuras en Twitter. Os he contado todo detalle de la historia porque realmente quiero hacer el vídeo con toda clase de detalle para no perderme absolutamente nada. Pero este tal Berlustiño, que es el único de los tres que no ha cambiado absolutamente nada, es un pedazo de aliade feminista y en el año 2016 su exnovia y yo quedamos, tengo una foto con ella en mi Instagram por cierto, y esta chica me contó que este tipo la maltrataba, que la llegó a físicamente y que además al parecer la había denunciado. No sé en qué quedó esto sinceramente, pero la chica me enseñó toda clase de pruebas y la verdad honestamente me la creo porque es que el tipo estaba y sigue estándolo muy mal de la cabeza. Pero como os digo, en aquella época Auronplay también estaba muy mal de la suya también. Para que os hagáis una idea, en aquella época él tenía una foto de perfil que era como si fuera un NAZI, ese nivel, y decía cosas de humor black, pero otro nivel. Imaginaos, le borraron creo que 3 cuentas de Twitter, me parece. En aquella época no borraban prácticamente cuentas de Twitter, no es como ahora. En fin, con esta segunda piedra, por cierto, vino mi vídeo que hice al respecto en aquella época sobre que me había ido a tirar piedras. En aquella época yo no sabía la historia completa de cómo era todo el asunto y no la supe hasta mucho tiempo después, cuando ese tal Max Cani básicamente se peleó con ellos y me vino a contar toda la historia finalmente. Por cierto, el Berlustiño este realmente se llama Bernat y un día puse su nombre en Twitter y el tío literal se cagó en los pantalones de que yo supiera su identidad real. Hasta tal punto que volvió a venir a mi casa solo para pedirme perdón y que por favor no publicase nada de su identidad en Twitter. Ese nivelazo. Mientras ellos habían publicado mi dirección, fotos de familiares, número de teléfono, habían venido a tirar piedras, de todo. En fin, realmente yo en aquella época era muy joven y muy inexperto. Si me hubiese pillado esto a día de hoy, sinceramente los hubiera metido a todos en la cárcel. Pero bueno, pasó hace mucho tiempo y en fin, parte de las cosas con las que terminé aprendiendo de la vida, ¿no? Vamos a ir escuchando. Yo creo que existir existió. No me cabe duda, ¿eh? Yo creo que eso existió. Que realmente alguien fue allí y le lanzó algo en el tejado. Porque me acuerdo que en el vídeo que enseñaba cómo tenía una teja rota. Ahora, yo no he ido, ni tampoco sé a ciencia cierta quién fue. Esto es falso. Es claramente falso porque, como os digo, en aquella época cuando sus amigos estaban viniendo a mi casa, él participó en ello publicando en Twitter como si él hubiera sido uno de los que venía. Empezó a publicar en Twitter cosas tipo: vamos a por ti, estamos a punto de llegar, prepárate, no has escuchado una ventana romperse, cosas del estilo. Es decir, estaba claramente compinchado con sus colegas de aquella época. Lo que pasa es que ahora no lo quiere decir porque, como os digo, no se quiere meter en problemas con esta gente que sabe que se obsesiona muy fácilmente de las cosas y además pienso que puede pensar que a lo mejor puedo reabrir el proceso penal y realmente pienso que podría reabrirlo si quisiera, pero es que la verdad habían pruebas de sobras en ese proceso penal. El único problema es que la denuncia no siguió para adelante por algo que os voy a contar ahora a continuación. No fue realmente porque no tuviera validez, sino por culpa mía, entre muchas comillas. Ahora os lo contaré. Pero bueno, como os he dicho, yo no tengo pelos en la lengua, no me voy a callar con quién fue la gente que lo hizo. Os lo puedo decir tal cual quiénes fueron. Fue el tal Bernat con su otro amigo Max Cani y mientras tanto él se estaba mofando en Twitter en plan de vamos a por ti, vamos a tu casa, prepárate, no sé qué, y cosas mucho más fuertes que por desgracia no las puedo decir en este vídeo, pero ya os imagináis, ¿vale? En plan de te voy a acabar con tu signo vital, ¿entendéis, no? Si queréis en un próximo vídeo os leo la denuncia para que veáis específicamente todas las cosas que dijo, que la verdad fueron muchas. Yo en aquellos tiempos pues tenía amistades un poco gamberras, pero no te sé decir quién fue. Pero no te sé decir que fue. No sé si fueron ellos o si fue otra persona. Obviamente lo que no quiere es inculparlos, pero bueno, ya os digo yo quién fue. Sí que sabe quiénes son, pero no lo va a admitir nunca, porque él y yo tampoco es que seamos amigos ni mucho menos, y tampoco quiere que los otros ahora se obsesionen con él para que le hagan lo mismo a él. Pero sí que lo sabe, participó activamente en ello, difundió en mi dirección también, y además eso, que estuvo publicándolo específicamente lo que estaba haciendo. Sinceramente no os hacéis una idea del miedo que da que haya gente que tú, sin saber nada de la vida todavía, pienses que esté tan loca que sepa exactamente dónde vives, que hayan
colado una cámara por dentro de tu casa para hacerte fotos a tu casa, que hayan intentado agredirte dentro de tu casa, es que ahora lo cuento como si no fuera nada, pero realmente fue algo muy grave, o sea, muy fuerte. Y además me pilló muy joven a mí. Imaginaos lo que es el no querer abrir las cortinas de tu propia ventana por miedo a que haya gente por fuera queriendo agredirte o queriendo hacerte fotos. Es muy fuerte lo que hizo, pero muy fuerte. Ahora me estoy riendo porque para mí ya eso es una estupidez a la altura de las cosas que me han pasado a día de hoy, que son otro nivel mucho más grave. Pero realmente lo que hizo fue otro nivel. Muchos me preguntáis en plan de, oh Dallas, yo no sé cómo aguantas. Pues porque he aguantado muchas cosas en la vida. Literal, he aguantado muchísimas basuras en la vida. Y la verdad, sinceramente, ojalá no haberlo pasado. Cierto tipo de cosas, como esta, por ejemplo. Sobre todo porque además esto fue el principio de toda la época donde empezaron a atacarme por todos lados y todo empezó a rodar como una bola de nieve que se termina convirtiendo en una avalancha horrible contra mí. Todo comenzó en 2013 con este problema con Auronplay. Todo lo de Wismichu, mis ex y todo lo demás vino sumado a esta avalancha que comenzó primero con la pelota de nieve de la crítica a Auronplay. Después de esto, estoy resumiendo mucho, porque quiero empezar ya. Pero ya que habéis preguntado y alguna vez por el chat lo veo, digo, voy a aclararlo. ¿Por qué no? Ahí quedó la cosa, ¿no? Bueno, él de hecho me denunció, fui a comisaría, declaramos todo el rollo. Esto fue gracioso porque me acuerdo que en ese momento él tuvo que desplazarse hasta Manresa. Está como a 1 hora en coche desde Barcelona. Y cuando esto sucedió, el tipo que aún me tenía añadido al Skype me escribió en Skype y me dijo: que sepas que me vas a pagar 3.000 euros por los gastos. Literal, no tiene ningún tipo de sentido porque una denuncia penal no pagas los gastos a menos que sea un caso súper extraordinario. Y la cosa es que justo después de decírmelo, también incluyó alguna amenaza por ahí, y justo después de decírmelo, lo borró de Skype. Pero en esa época, en Skype existía un hack que te permitía ver los mensajes borrados que había publicado otra persona. Entonces yo copié los mensajes que él había borrado y se los volví a poner en plan de, mira, ¿qué te crees que no lo he visto? Y me acuerdo que eso creo que también lo sumé a la denuncia, no me acuerdo muy bien. Y ahora vais a ver lo que explica sobre el juez. Escuchad. Pues no llevó adelante el juicio, con lo cual nunca hubo un juicio porque el juez creyó conveniente que no lo hubiera. Esto es importante decir el por qué no lo hubo. En todos los juicios en España hay una vista previa antes del juicio, donde se decide si o no va a juicio la cosa. La cuestión es que en esta ocasión no pudo ir adelante el juicio por el siguiente motivo. Y es que lo que sucedió es que a mí me mandaron una citación para ir al juzgado a declarar porque yo era la prueba elemental de esa denuncia, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Como él había filtrado mi dirección y me había hecho ese nivel de acoso absoluto en mi propio hogar, yo a los pocos meses me tuve que ir de esa casa, porque literal, os he contado de en 2 ocasiones que vinieron personas a tirarme piedras, pero algo que me ocurría de constante es que todos los fines de semana venían grupos de chavales, adolescentes, canis, la mayoría de ellos, los argentinos lo conoceréis como pachiturros, y venían afuera de mi casa a tocarme el timbre y a insultarme a través de la verja, ese nivel. Además había un bar justo delante de mi casa donde se sentaban ahí y en una de las ocasiones se pusieron a gritar cosas, gritarme todo tipo de insultos, ¿vale? Y me acuerdo que en esa ocasión cuando yo salí automáticamente detecté quiénes eran, porque en el bar siempre estaban los mismos viejos de siempre, y me acuerdo que hasta llamé a la policía a que vinieran a por ellos y los dos eran unos niñatos menores, en fin, súper patético. La cuestión, que me tuve que ir de allí. Y además pensáis, bueno, te habrán contactado por el número de teléfono. ¿Cuál es la gracia? Que como que me difundieron el número de teléfono varias veces, por cierto, al final me tuve que cambiar de número y finalmente no recibía ninguna llamada, ni siquiera de los juzgados. Y entonces lo que sucedió básicamente es que probablemente el juez lo haya archivado porque no tenían su testimonio principal, que era el mío. Aún así, como que no ha habido juicio, sino que está archivado, yo si quisiera podría reabrir la causa si me pusiera en contacto con los juzgados de allá de España, porque ahora ni siquiera estoy viviendo en España, ya que la causa no ha ido a juicio, sino que se queda archivada, lo cual no significa que esté cerrada del todo, sino que si hubiese más causas para ese trámite en concreto, que en este caso sería mi testimonio, el cual faltó en ese momento, porque no me pude presentar, pues probablemente lo podría reabrir. Que sinceramente, ahora que lo pienso, debería reabrirlo, pero no para él en sí, sino para el otro tipo, que luego se la pasó y sigue aún a día de hoy participando activamente en todo tipo de campañas contra mí. En parte, él no quiere confesarlo para no delatar a los otros, pero ahora que lo pienso, me acabo de acordar de una cosa. Me acabo de acordar de una cosa muy buena, vais a flipar. La policía, cuando recibió la denuncia y fueron de nuevo cuando fue la vista del juicio. La cuestión es que yo en aquella época me hice medio amigo, bueno, amigo no, más bien coleguita de uno de los policías que había allá en esa zona, porque también una de las veces vino a mi casa a recopilar todas las pruebas que yo tenía. Y el policía me contó que en la declaración policial, entre ellos empezaron a acusarse mutuamente, en plan que él acusaba a los otros, que los otros le acusaban a él, y todos empezaron a delatarse entre sí de manera súper patética. Nunca vi, obviamente, la declaración de ellos, pero esto fue lo que me contó el policía y la verdad es que fue muy gracioso escucharlo. Es que me voy acordando de cosas y no quiero dejarme nada porque quiero que sea un vídeo completo con toda la historia completa. Y así eso haré otro con la denuncia leyéndola. Luego allá por el 2016
hubo un acercamiento entre los dos. No me acuerdo quién le habló a quién, sinceramente no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, la verdad, no sé si le hablé yo o si me habló él. Hablamos un poquito, yo aproveché en aquel momento, después de años, para decirle, oye, mira, Dallas, perdóname, perdón. Le hice eso, le dije, oye, perdóname, sé que en su día me porté fatal, sé que él también me ha hecho cosas a mí, ¿eh? Ojo, fue una guerra un poco mutua, pero yo hice más. Hizo mucho más, pero mucho más. No sabría decir que fue lo más grave que hice en aquella época. Fue lo más grave que yo hice. No sé lo más grave que yo hice en aquella época. De verdad, no está ni al mínimo nivel. Y le dije, oye, perdona por aquello de las amenazas, los insultos, los datos personales, eso está mal. Y me dijo, no pasa nada. Yo le dije, no pasa nada. Y desde entonces, de vez en cuando, hablamos tranquilamente y ya está. Hay buen rollo, hay cordialidad. Y creo que eso es lo importante. Hace tantos años ya de eso que bueno, que está bien dejar las cosas atrás y seguir adelante en la vida. A ver, no hablamos cada día ni me voy con él a tomar una cerveza porque no somos colegas en la vida real, pero sí que si tiene que decirme algo me lo dice, si yo le tengo que decir algo, con lo cual hay una cordialidad totalmente cordial y totalmente cordiolosa entre nosotros. Esto aprovecho, ¿eh? O sea, porque me había llegado por Twitter y tal, que si piedras, que si digo, no me jodas piedras en el año 2020. Esto es otro punto también importante, y es que como sabéis, en el vídeo de Wismichu se puso a decir que yo de las piedras me lo inventé, y no es cierto. Y él intenta como hacer como la balanza entre las dos cosas. No quiere ni acusar a los otros para decir, sí, fueron estos, y tampoco quiere decir que fue mentira porque sabe que fue verdad y tampoco quiere hacer un vídeo él diciendo que no fue verdad, cuando sabe que lo fue. Entonces intenta hacer como la balanza, en plan diciendo, estoy seguro de que fue real, porque lo sabe, pero no sé quién fue. Que como os he dicho, tampoco le culpo sinceramente, y si reabriese la causa penal, definitivamente no sería en absoluto para ir contra él, porque como os digo, es algo que ya creo que se solucionó todo en su día y la verdad, ¿para qué? Sí, es verdad, hizo muchísimo daño, le llegué a odiar hasta niveles exagerados, porque imaginaos lo que es estar durante meses viviendo en tu propia casa, no sintiéndote seguro en tu propia casa. Fue muy fuerte, la verdad, y fue muy fuerte especialmente porque yo estaba solo, viviendo totalmente solo con 18 años, y fue otro nivel, la verdad, fue otro nivel. Fue exagerado, sinceramente yo lo recuerdo algo muy fuerte en mi vida. Pero bueno, pienso que esto también le sirvió a él para madurar. Como os he dicho, muchos de los que lo seguís no tenéis ni idea de la clase de persona que él era en 2012, 2013. Es que no os hacéis una idea, de verdad. Él hacía vídeos con una máscara diciéndole toda clase de burradas a una señora en aquella época, una tal, ¿cómo se llama? Florecilla o algo así, y todo porque la señora hacía vídeos que igual daban un poquito de cringe, ¿no? Un poquito de vergüenza ajena que daba, pero él le decía una de cosas, una de burradas, otro nivel, y lo hacía todo con una máscara, creo que con una máscara de Anonymous me parece, voy a buscarla a ver si lo encuentro. Míralo, no era de Anonymous, pero se parecía. Madre mía, la de cosas que podía contar de este hombre. Este, aunque no lo creáis, es Auronplay. Hola, buenas tardes. Después de un pequeño tiempo en la sombra, después de una pequeña temporada, creo que es el momento idóneo para volver a YouTube. En fin, como os he dicho, las cosas que hacía por aquella época en otro nivel, también podría hacer un vídeo entero sobre las cosas que hacía en el pasado, que las ha borrado todas, y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, porque la verdad era mucho peor que yo en mi peor época, sinceramente, pero infinitas veces peor. Esto es empezar ya poniéndome nervioso, y esto está muy mal, porque yo quería venir, incluso quería hacer un videoblog, quería hablar de mis cosas, pero no, tengo que hablar de la florecilla, de la verruga, de la peste que tiene que hacer. Oh. Madre mía, es que esta mujer tiene que oler a choto a la brasa, fíjate lo que te digo. Pero bueno, vamos a controlar un poco nuestras palabras. Dios mío de mi vida. En fin, que este no es el puto tema. No sé si tiene más que ver con que él te ha hecho en sí mejor persona, o si es que ha visto que el andar haciendo ese tipo de cosas le iban a traer muchos más problemas en el futuro y tenía que guardarse un poco más si pretendía hacer una carrera en absolutamente nada de esto. Porque si no, de verdad os digo, probablemente habría terminado en prisión. Quiero decir, hay mucha gente que ha terminado con condenas de prisión por hacer las cosas que él se dedicaba a hacer en redes sociales. Era otro nivel. Y hay muchas cosas de las que ni siquiera me estoy acordando en este vídeo, pero bueno, en fin. La cuestión es que ha cambiado. Y no es el típico, ¡ay, he cambiado! Y sigo siendo lo mismo, como por ejemplo hace Jordi Wild, sin ir más lejos. Realmente cambió y creo que fue de las pocas personas que han sido capaces de disculparse en condiciones, a diferencia de otra gente. También su hermano me pidió perdón, por cierto, porque su hermano también estuvo muy implicado en todo este tema y también me estuvo diciendo muchísimas cosas en aquella época. Me acuerdo del miedo que sentía yo en aquella época. Claro, yo era muy susceptible en ese momento, era muy joven. Era muy joven, no tenía ni idea de la vida, no tenía ni idea de nada. Y claro, a mí me afectaba muchísimo todo eso que me estaba pasando. Bueno, pues esa es básicamente toda la historia, o más o menos toda la historia. Si queréis un próximo vídeo, como os dije, haciendo una lectura de la denuncia que presenté, que como os he dicho, son las risas porque está súper mal escrita y yo intento hacérmelas de abogado, pero en aquella época no tenía ni idea de absolutamente nada y lo escribo como el culo. Horrible. Por eso no olvidéis suscribiros, darle un like al vídeo, no olvidéis, como os he dicho ya muchas veces, que este problema ya quedó más que solucionado y no lo hago con intención de esto, sino más bien de poder explicar bien la historia y que se entienda bien todo lo que sucedió. Y sin más, os mando un abrazo muy grande y como siempre, os
Hasta mañana. ¡Adiós!